Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una fuente muy particular que nos ha llegado. Se trata de un cuento corto, casi una fábula moderna, que se titula Rumbo al mar de los delfines. Hola, ¿qué tal? A primera vista, pues parece una historia familiar sencilla, una excursión en barco sin más. Pero nuestra misión aquí es ir un poco más allá. Queremos ver cómo esta narración construye un mensaje muy potente mezclando realismo con fantasía. Y es que es un viaje fascinante, porque aunque el lenguaje es muy simple y la trama parece directa, las decisiones que toma el autor son muy deliberadas. Vamos, que nada parece estar ahí por casualidad. Ajá. Lo que vamos a intentar es entender por qué funciona tan bien. ¿Cómo consigue que pasemos de una escena familiar súper realista a un momento de pura magia sin que nos suene raro? Entiendo. Es un gran ejemplo de cómo se puede usar la fantasía no para escapar de la realidad, sino para entenderla mucho mejor. De acuerdo. Pues vamos a izar las velas. La historia nos sitúa a bordo de un velero que se llama Maitres, un velero de 2 palos, y la tripulación es una familia. El abuelo, la yaya y sus 3 nietos. Sí, Paula y María, que tienen 6 años, y luego el pequeño, Santiago, de solo 3. Y lo primero que me llama la atención es que esto no es un crucero de placer, para nada. Desde la primera frase, a cada niño se le asigna un trabajo. Es un detalle crucial, no son meros pasajeros para nada. ¿No? Paula, con 6 años, al timón. María, con la misma edad, a cargo de las velas. Y Santiago, el más pequeño, subido a la cofa, que es esa plataforma en lo alto del mástil, para hacer de vigía. Y ahí me surge la primera pregunta. A ver, poner a un niño de 3 años en lo alto de un mástil como vigía. Siendo sinceros, es un poco absurdo, ¿no? Desde un punto de vista práctico. Un poquito. ¿Por qué crees que el autor empieza con una imagen tan poco realista en una historia que, por lo demás, se esfuerza en usar terminología náutica correcta como velas bien trimadas? Es una pregunta excelente, porque va al corazón del cuento. Yo creo que la respuesta es que la historia establece sus propias reglas desde el principio. No le interesa el realismo absoluto, sino el realismo emocional y, sobre todo, simbólico. O sea, importa más lo que significa. Exacto. Asignarles esos roles, por muy raros que parezcan, les da dignidad y propósito. Los convierten en una tripulación de verdad, en pequeños grumetes. El mensaje inmediato es: en esta familia, en este barco, todos son importantes. Todos contribuyen. El Maitres solo avanza si todos cumplen con su parte. Es una metáfora del trabajo en equipo clarísima. Claro, y de la unidad familiar, presentada de una forma muy visual. Entiendo. O sea que el autor sacrifica la lógica práctica para establecer un tema fundamental ya desde el principio. Es casi una declaración de intenciones. Totalmente. Y además está el contraste entre los abuelos. El abuelo parece el capitán, el que sabe de técnica, pero la yaya de momento está como en un segundo plano, preparando bocadillos. Exacto, de momento. El autor nos presenta los arquetipos clásicos, ¿no? Sí. El abuelo es la autoridad, la experiencia técnica, el que gobierna la nave. Y la yaya es el cuidado, la nutrición, el corazón del hogar, incluso en medio del mar. Pero, como veremos, estos roles están a punto de cambiar de una manera muy interesante. Ah, La historia nos va a mostrar que hay diferentes tipos de sabiduría, y la que parece más mundana, la de la yaya, va a resultar ser la más poderosa. vale, me gusta. Tenemos a nuestra tripulación organizada, cada uno en su puesto, navegando en un mar en calma. Han establecido un mundo creíble, con sus reglas, y esa credibilidad es lo que hace que lo que pasa justo después, cuando terminan los bocadillos, sea tan impactante. Efectivamente, es el momento en que Santiago, el vigía de 3 años, cumple con su misión. Grita desde la cofa: ¡Allí, allí! ¿Ha visto algo? Los delfines. Son delfines, y la reacción inicial del abuelo es la que esperaríamos de un marinero experimentado. Da órdenes claras, técnicas para cambiar el rumbo. Paula, al oeste, María, orienta las velas. Él sigue operando dentro de la lógica de la navegación. Pero es aquí donde todo cambia. El abuelo puede dirigir el barco, pero parece que no puede dirigir el encuentro. Y la que toma las riendas es la yaya. Y no lo hace con órdenes, sino con un gesto, completamente inesperado. Saca la campana del barco y la hace tintinear. Y fíjate en cómo lo describe el texto. Es que es clave. A ver, no dice que el sonido atrajo a los delfines. La frase es mucho más profunda. Dice: escucharon la campana, reconocieron el sonido e interpretaron la llamada. Uf, eso lo cambia todo. Claro, esto es un punto de inflexión, no es ruido,
es lenguaje. La yaya no está llamando su atención, está comunicándose con ellos. Me pregunto por la elección de la campana. Podría haber usado un silbido, una canción. No sé. Pero una campana de barco es un objeto con su propia simbología. ¿Sí? Marca el tiempo, avisa de peligros. ¿Qué añade el hecho de que sea la campana el instrumento de comunicación? Creo que es una elección muy inteligente. La campana es parte del barco, es un objeto humano, técnico, pero en manos de la yaya se convierten en un puente hacia el mundo natural. Ah, claro. Simboliza que la tecnología humana no tiene por qué estar reñida con la naturaleza. Puede ser la herramienta que nos permita conectar con ella si la usamos con la sabiduría adecuada, ¿sabes? Entiendo. Además, el tintineo tiene una cualidad casi mágica, muy distinta a la voz de mando del abuelo. Es una comunicación que se basa en la escucha y la interpretación, no en la imposición. Y es una sabiduría que solo posee ella. El texto lo deja clarísimo. Tan solo la yaya sabía interpretar los sonidos del líder de la manada. Ahí está. De repente la abuela que preparaba bocadillos se ha revelado como una especie de chamana, una traductora entre mundos. Exacto. Se ha producido una inversión de roles fascinante. El abuelo, con toda su experiencia, queda en un segundo plano. Él sabe de barcos, pero ella sabe del mar. O sea, la sabiduría práctica del abuelo es necesaria para el viaje, Sí, para la supervivencia. pero la sabiduría intuitiva y empática de la yaya es la que permite la maravilla, la que abre la puerta a la magia. Eso es. Y es ella quien anuncia el resultado de esta conversación. Los delfines han aceptado llevar a los niños de paseo. Y la reacción de los niños con sus ala y wow es de puro asombro. Aquí el abuelo recupera su papel de protector, dándoles una instrucción que es a la vez práctica y, bueno, un enorme acto de fe. ¿Qué les dice? Les dice, subiros a ellos y cogeros de la aleta dorsal. De resto, ya se cuidarán ellos. No tengáis miedo. Y los niños, pues, lo hacen. Y la imagen de esos 3 niños a lomos de 3 delfines es potentísima. Es la fantasía en estado puro. Totalmente. Me hace recordar esa sensación de la infancia en la que creías que todo era posible, que podías hablar con los animales, ¿sabes? La historia materializa ese sueño. Y lo describe de una forma muy particular. Dice, no se sabía cómo, pero los cetáceos se hacían entender por sus jinetes. Es que no hay palabras, es una conexión instintiva, casi telepática. Sí, saben cuándo apretar las piernas para saltar. Se entienden sin necesidad de un lenguaje. Y lo que sigue no es solo un paseo, es una expedición submarina en toda regla. El autor nos lleva a un tour por la fauna mediterránea. Exacto. Y es un tour muy bien coreografiado. Primero, el encuentro con sus amigas las ballenas, que les guiñan un ojo. Es un encuentro entre gigantes amables, majestuoso, seguro. Y luego la escala se reduce. Sí, ven la vida más pequeña. Caballitos de mar, calamares, mantarrayas. Están construyendo un ecosistema completo ante los ojos de los niños. Pero no todo es idílico. De repente aparecen los tiburones. ¿Por qué incluir esa nota de oscuridad en un cuento tan mágico? Podría haber sido una aventura completamente feliz. ¿Qué nos dice esto de la visión de la naturaleza que quiere transmitir? A ver, yo creo que la inclusión de los tiburones es fundamental. Sin ellos, el cuento correría el riesgo de presentar una visión de la naturaleza demasiado edulcorada, Como un parque de atracciones. demasiado Disney, quizá. Exacto, demasiado Disney. Los tiburones introducen un elemento de peligro, real, y nos recuerdan que la naturaleza no es solo belleza, también es salvaje, es implacable. El texto dice que los delfines desconfiaban de ellos y se alejaban para proteger a sus preciados jinetes. O sea que no es solo un catálogo de animales. La presencia de los tiburones cumple una doble función. ¿Cuál dirías que es? Por un lado, hace que la naturaleza sea más auténtica, con sus luces y sus sombras. Y por otro, refuerza el vínculo de confianza entre los niños y los delfines. Claro. Esto hace que la confianza que depositan en ellos sea aún más significativa. Precisamente. La aventura educa a través de la emoción. Los niños no aprenden sobre el ecosistema marino leyendo un libro, lo están viviendo. Lo sienten. Sienten la majestuosidad de las ballenas, la curiosidad de los calamares y el respeto o el miedo ante los tiburones. Y en todo momento se sienten seguros gracias a sus guías. Es una lección de ecología vivencial, donde el conocimiento y el sentimiento van de la mano. Finalmente, la aventura llega a su fin. Los delfines devuelven a los niños al Maitre, sanos y salvos, y están agotados. El detalle del pequeño Santiago, a quien se le cerraban los párpados, nos devuelve a la realidad de su corta edad.
Ha sido una experiencia abrumadora. Y los abuelos, con mucha sensatez, los mandan a descansar. Exacto. Si la historia terminara ahí, con los niños durmiendo, soñando, con su aventura, ya sería un cuento encantador, una anécdota fantástica sobre un día inolvidable. Sí, pero no termina ahí. No, el autor no se detiene, da un paso más y decide hacer explícita la moraleja. Sí, el narrador toma la palabra directamente en el último párrafo y es muy directo. Dice que los niños aprendieron cómo vivían muchos de esos peces, que tenían vida y sentimientos, que deberían respetar siempre su entorno y forma de vida. Y sigue, y no hacer ni permitir que nadie concibiera nada que pusiera en peligro su existencia. Es un salto desde la aventura personal a una declaración de principios casi política. ¿No te parece un poco sermoneador para un cuento infantil? Y no estuviera tan bien construido. Pero después de la experiencia que han vivido los personajes, y a través de ellos quien lee, este párrafo no se siente como un sermón impuesto desde fuera. No. No, para nada. Se siente como la conclusión lógica de su viaje. Es la formalización lógica de lo que han aprendido a través de la piel, no de la cabeza. Han sentido la vida del mar, han confiado en sus criaturas y han entendido que forman parte de un mundo que merece respeto. La aventura mágica ha sido el vehículo para un mensaje ético muy real y muy profundo. Es como si la fantasía hubiera sido la única manera de llegar a esa verdad. Quizás si el abuelo simplemente les hubiera dado una charla sobre ecología, el mensaje no habría calado igual. No, claro. Necesitaban montar en los delfines para entenderlo de verdad. Sin duda. La emoción es la puerta de entrada al conocimiento que perdura. Y hay un último detalle que me parece que lo ata todo y le da una capa final de significado. ¿Cuál? La dedicatoria final. A mi bolica, a mi princesita, a mi ojitos lindos y a mi carrillitos. Es verdad, esos apodos tan cariñosos y personales. Esto no suena a un autor profesional escribiendo para un mercado. No. Suena a un abuelo escribiendo para sus nietos de verdad. Y eso lo cambia todo. De repente entendemos que este cuento no es solo una obra de ficción, sino probablemente un acto de amor. Es un regalo. Es un abuelo que en lugar de regalarles un juguete, les regala una historia. Y en esa historia les lega los valores que consideran más importantes: el trabajo en equipo, el respeto por los mayores, la curiosidad. Y sobre todo, la conexión con la naturaleza. Sobre todo una profunda conexión y responsabilidad hacia el mundo natural. La historia se convierte en un legado, en una forma de transmitir sabiduría de una generación a otra. Le da una calidez y una autenticidad que lo hacen aún más poderoso. Entonces lo que parecía un simple cuento de barcos, rumbo al mar de los delfines, se revela como una narración muy sofisticada. Una lección sobre la familia, sobre los distintos tipos de sabiduría y, en última instancia, sobre nuestro lugar en el planeta. Todo envuelto en una aventura mágica que nace del afecto personal. Y el relato nos deja con una idea interesante para reflexionar. Utiliza la fantasía, esa comunicación imposible entre una abuela y unos delfines, para enseñar una lección muy real y muy urgente sobre la conservación. ¿Sí? Y esto plantea una pregunta. ¿Necesitamos la imaginación para desarrollar la empatía? Quizás para conectar de verdad con algo tan vasto e indiferente como el océano, necesitamos historias que nos permitan, aunque sea por un momento, cabalgar sobre sus olas a lomos de un delfín. Es una buena pregunta. Quizás la fantasía no es un escape de la realidad, sino la herramienta más poderosa que tenemos para amarla.